versículos 39 y 40. Amén. Libro de Juan, el Evangelio de Juan. Versículos 39 y 40. Ahí está en esta mañana basado el mensaje. Si ya lo tiene, puede decir un fuerte amén. 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 Juan 5, 39 y 40. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis en ellas la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana. Señor, toma el control de esta palabra, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, nos hable al corazón, a la mente, al alma, al Espíritu, Señor. Que todo nuestro ser esté conectado al mensaje y que tú nos reveles a través de tu palabra tu voluntad para nuestras vidas. Te agradezco por cada uno de los hermanos y hermanas que están en este lugar. Y háblanos, Señor, en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y bueno, es una bendición estar compartiendo con ustedes este mensaje. Este mensaje lo he titulado Más allá de la religión, la emoción y la razón. Amén. En los años que yo estuve o que Dios me permitió estar en la facultad, nunca fui un buen estudiante, déjeme confesárselo. Fui un estudiante promedio, sí, pero había muy buenos estudiantes en la clase. Al principio, no sé si todavía se estila, pero era el tronco común. Todas las carreras, al menos el primer semestre o segundo, hasta el tercer semestre, estábamos juntos todos los estudiantes de las diferentes carreras ahí en filosofía y letras. Entonces teníamos licenciados en lingüística, licenciados en pedagogía, licenciados en letras, en filosofía, todos juntos ahí conviviendo los primeros semestres, y de ahí ya cada quien se iba a su especialidad. Pero era interesante ver cómo ciertos perfiles de gente pensaban, cómo pensaban los que iban para filosofía, cómo pensaban los que iban para letras, cómo pensaban los que iban para lingüística, y cómo pensaban los que iban para humanidades y sociales y todo este tipo de carreras. Y era muy interesante ver cómo comentaban, cómo argumentaban, cómo tenían una cosmovisión, como decían los maestros. Me acuerdo mucho de una maestra de problemas de la filosofía ahí en clase. Decía mucho la cosmovisión, ¿no? Y era interesante ver cómo cada perfil tenía su filtro, cómo veía las cosas, cómo se planteaba un problema y cómo el filósofo lo planteaba, cómo el de letras se lo imaginaba, y así, en diferente forma. Y muchas veces, hablando ya ahora nosotros como cristianos, también nosotros tenemos diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar y diferentes formas a veces de entender el Evangelio, de entender lo que nos pasa. Amén. Tenemos diferentes formas de acuerdo a nuestra personalidad de cómo recibimos las cosas. Y ahorita en los testimonios escuchamos a nuestra hermana Caro, al hermano Ciel, las diferentes dificultades que cada uno tiene en su diario vivir. Amén. Cada uno enfrenta una situación de una manera diferente. Pero la constante es que siempre está Dios ahí. Amén. Siempre está Dios en cualquier situación. Independientemente del filtro que yo tenga, o el pensamiento, o el raciocinio que yo tenga, ahí está el Señor. Amén. Le voy a contar una historia. Había un rey
en un reino magnífico. Y ese rey decidió invitar a 2 personas de un pueblo muy, muy lejano a que habitaran en su reino. Y ese rey hizo un mapa precioso, lo llenó de instrucciones, lo llenó de caminos y lo llenó con una guía para que aquellos pobladores de esa provincia lejana pudieran llegar a ese reino. Y lo mandó con sus heraldos y les dijo: miren, aquí está el mapa que el rey ha mandado. ¿Ven? Y estos 2 personajes, cada quien tenía un mapa, era exactamente el mismo mapa. Pero había en ellos un sentir diferente, no eran iguales estas 2 personas. Uno era muy metódico, uno era muy de razonar, y el otro era más de sentir, de las sensaciones, de lo sensorial, de las experiencias. Entonces, los 2 tenían la misión de llegar al reino a través del mapa. Pero el personaje que razonaba demasiado dijo: a ver, para llegar voy a tener que estudiar el mapa a lo máximo, a lo profundo. Y este hombre empezó a estudiar el mapa de una manera muy profunda, muy metódica, analizaba cada relieve, se aprendió cada signo que había en el mapa, se aprendió cada seña que le indicaba el camino, se aprendió cada sector del mapa, lo fue trazando. En cambio, el otro personaje fue más de que, bueno, sí tengo el mapa, pero pues yo tengo una guía del punto A al punto B, y pues yo la voy a tratar de seguir. Y los 2 empezaron a ir sobre el camino, hacia el reino. El personaje que razonaba, que era muy metódico, se paraba de vez en cuando, otra vez a analizar. A veces se encontraba gente en el camino, y la gente en el camino le decía: no, mira, es que este mapa está... Y él decía: no, yo lo estudié, y esto es así, porque es así, yo lo estudié, y yo me lo sé de pe a pa, como decimos. En cambio, el otro personaje de repente encontraba un atajo, se iba por el atajo, se sentía bien ahí, estaba muy bonito el camino por donde iba, y se desviaba del camino, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que él sentía. La cuestión trágica de estos 2 personajes es que ninguno llegó a su destino. Uno se detuvo completamente a analizar una y otra vez el camino trazado. Y el otro personaje se desvió porque se dejó guiar por sí mismo, por lo que sentía, por las experiencias, por lo bonito que se veía el paisaje, pero ninguno de los 2 llegó a su destino en el tiempo marcado. Amén. Ahora, ¿a qué voy con esto? El Evangelio, como hemos visto muchas veces y como vamos a ver dentro del estudio del hermano Ciel, tiene unas bases, tiene un principio rector que es el Espíritu, la guía de Dios en nuestras vidas. Pero nosotros, yo le decía a mi esposa, somos como un filtro en el cual a veces llega el Espíritu Santo y tantas cosas que tenemos nosotros, ya seamos muy metódicos, ya seamos muy de sentir las cosas, o ya seamos tratando de guardar una línea entre esos dos polos, el Evangelio va a pasar por ahí, el Evangelio va a recorrer todo mi ser. Amén. Yo a ustedes los conozco de cierta forma, les he dicho muchas veces, yo puedo decir más a las personas con las que he estado más apegado en cierta forma, puedo decir más o menos cómo es el hermano Asa, cómo es el hermano Ciel, cómo es el pastor, puedo ver sus puntos positivos, puedo ver sus áreas de oportunidad, como dicen, ¿verdad? Y así yo creo que a usted, yo lo he tratado mucho o poco y puede ver lo mismo en mí. O puedo darle una apariencia, como me decía mi compañera, no, es que tú te ves más serio y con los lentes. Y yo le decía, pues soy completamente a lo que tú percibes de mí, porque no me conoces nada más superficialmente. Pero el Señor nos conoce a fondo, amén. El Señor nos conoce completamente, conoce nuestros pensamientos, conoce lo que hay en nuestro corazón, conoce cada plan, cada sensación, cada forma de ser de nosotros. Y aún así, a pesar de eso, el Señor trabaja en nuestras vidas. Amén. A pesar de eso, el Señor y el Espíritu Santo trabaja sobre este filtro que hay aquí.
de lo que compone el hermano Israel, o a Israel, o al papá, o al hermano. Usted me ve como el hermano, pero mucha gente me ve de diferente rol. A pesar de lo que soy, a pesar de mis circunstancias y mi debilidad, el Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros. A pesar de mis gustos, a pesar de mi forma cuadrada de pensar, a pesar de todo eso, el Señor obra una y otra vez, día con día, en nuestras vidas. Amén. El problema es cuando polarizamos estas formas de ser. Ese es el problema. Y Jesús en Juan, como ya vimos en el estudio, una y otra vez hablaba a los fariseos sobre este problema. Una y otra vez los señalaba y les dejaba en claro que a pesar de su metodología y todo su conocimiento en la palabra, eran ciegos. Y les dice una cosa, sepulcros, dice, blanqueados. Es algo muy fuerte. Amén. No es algo fácil de digerir esta palabra. Vamos allá a Juan, otra vez, 5:39. Vamos a analizar un poquito el texto. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. Imagínense a los líderes religiosos de la época de Jesús, intachables, amén, doctores, dice, de la ley, ¿sí? Ellos tenían tanto conocimiento, tenían tanta dedicación. Realmente nunca me he puesto a estudiar cuánto era para ser un maestro de la ley. Bueno, sí, cuánto tiempo de preparación desde pequeños, ¿no? Desde pequeños era el Torá, la ley de Moisés. Para cuando ellos ya eran adultos, era un tiempo de estudio inimaginable para nosotros. Pero aún así, a pesar de su preparación académica, intelectual, cuando llega el tiempo de reconocer al Rey de Reyes, al Señor de Señores, no pudieron hacerlo. La gran mayoría de ellos no pudieron. Hubo gente como Nicodemo que a través de la misericordia de Dios se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo en su tiempo. Amén. Ahora, punto número 1, más allá de la religión, el peligro de las formas sin fondo. Amén. Este es el primer punto que vamos a tocar en esta mañana. La religión se entiende como una regla de disciplinas, liturgias, hábitos eclesiásticos, y es útil cuando funciona como un puente para acercarnos a Dios. Amén. El peligro surge cuando ese puente se convierte en el destino y ocupa el lugar de Cristo. Jesús confrontó una y otra vez con severidad esta actitud. Amén. Marcos 7:13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Amén. Ahora, a veces vemos a los fariseos como personajes antagonistas, que sí lo son, pero la intención primera de ellos era una intención buena, que era conocer la ley de Dios. Y vemos que esa intención se vuelve mal encauzada en algo hiperreligioso. Amén. Oraban en las esquinas, ayunaban varias veces por semana, diezmaban hasta las especies de la cocina y memorizaban bloques enteros de las Escrituras. Sin embargo, Jesús los catalogó con esta metáfora confrontante que nadie quiere escuchar: sepulcros blanqueados, ahí en Mateo. Habla de una desconexión abismal entre la pulcritud que tenían y su fachada exterior y la purificación o la putrefacción, en este caso, moral de su corazón. Amén. Ahora, ¿a qué nos lleva esto, hermanos? ¿A qué nos lleva a reflexionar sobre este primer punto, la religiosidad? Para nosotros es muy sencillo seguir reglas, seguir normativas, porque nos encasillan y nos dan un límite, ¿verdad?
Y el ser humano es muy determinante, el raciocinio humano es muy determinante, amén. Sin embargo, la Biblia es completamente opuesta a lo que tú puedas razonar, a lo que tú puedas sentir, porque la Biblia no es algo tan simple de entender, sino a través del Espíritu Santo tú te das cuenta, a través de las circunstancias, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, cómo Dios actúa y cómo Dios es completamente diferente a lo que tú puedes pensar. Para nosotros, decían los maestros de filosofía en la facultad, hay dicotomías. ¿Alguien sabe qué es una dicotomía? Si no, aquí se lo vamos a aclarar. Una dicotomía es cuando tú divides un concepto en dos: luz y sombra, vida y muerte, día y noche. Eso es una dicotomía, así lo decían los maestros en filosofía. Pero en la Biblia, Dios no actúa tajantemente en esto, porque nuestro Dios es un Dios de amor, pero es un Dios justo. Y a veces ese concepto nos causa un choque y nos causa algo que nos tenemos que hacer para un lado, ¿verdad? Amén. Nos tenemos como que, ¡ay, qué camino agarro, ¿no? ¿Cómo voy a evangelizar a mi hermano? ¿Le digo de la justicia de Dios o le digo del amor de Dios? ¿Le digo que se va al infierno o le digo que Dios lo ama? Y estamos en esa dualidad. Pero el pensamiento, todo lo que podamos hacer es completamente opuesto a lo que Dios dice en su palabra. Dios es justo y Dios es amor. Amén. Es un rey justo que castiga el pecado, pero también es un Dios de amor. Y a veces en esa dualidad nos podemos perder un poquito en lo que pensamos del Evangelio. Amén. Nuestra obediencia diaria nace de un amor genuino hacia Dios o del miedo al que dirán y de la pura costumbre en el ámbito religioso. Me encontraba ahí con unas publicaciones de un hermano que ya lo conozco de hace muchos años, este hermano, un buen hermano, un hermano que se ha esforzado sobre todo en el área de la música sacra, la música solemne, vamos a decirlo así. Y varias veces había comentado con él, había tenido algunos comentarios ahí con él sobre los temas de estos. Y yo le comenté al hermano, mis respetos para ti, por lo que Dios ha hecho en ti, por el servicio que has dado en diferentes iglesias. Y este hermano su intención es buena, su intención es clara. Sin embargo, yo le decía, siento que a veces te polarizas en cierta forma, ¿no? Y no aceptas ya nada más que cierta forma en la alabanza. Y el hermano lo recibió bien, comentamos mucho en ese aspecto de ese tipo de temas. Pero a lo que voy es que no hay que tener una postura sesgada, tanto de una forma o de otra. Hay que pedir a Dios revelación del Espíritu para saber cómo voy a conducirme en ciertas cosas. También tenía convivencia con cierto hermano que decía de la sanidad del alma. Se escuchaba más como un coach espiritual mezclado con psicología y decía que la sanidad del alma, disfrutar el proceso. Y yo decía, pues yo no lo disfruto. Los procesos difíciles me cuesta trabajo disfrutarlos. Yo sé que Dios está ahí, pero también mi carne está ahí. Y es más lo que Dios me muestra a través del dolor, que a través del sufrimiento, que a veces lo que Dios me muestra a través de las cosas agradables y felices. Aprendo más así, al menos yo. Y yo le decía, pues también tu punto de vista es bueno, pero como que te vas a un costado, ¿no? A un polo. Punto número 2, más allá de la emoción, el peligro del sentimiento o del sentimentalismo volátil. Vivimos una cultura emocional que rinde culto al cómo me siento. Si algo se siente bien, se asume que es cómodo o correcto. Pero la Biblia nos advierte con total claridad sobre la fragilidad de nuestra psicología interna. Jeremías 17:9, vaya conmigo ahí a la palabra. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Amén. Es fundamental aclarar que las emociones no son malas en sí mismas. Dios nos diseñó precisamente con un sentir, una capacidad, y Jesús mismo experimentó estos sentimientos y emociones que lo hicieron humano. Lloró en la tumba de Lázaro,
se compadeció de las multitudes, se alegró profundamente en el espíritu y experimentó una angustia extrema antes de la cruz. Amén. El problema teológico y práctico es que, como el personaje del relato, a veces somos tan sentimentales, somos tan emocionales, que perdemos el sentido de las cosas a veces que nos ocurren, y dejamos que esos sentimientos y dejamos que esas sensaciones nos sobrepasen a pesar de las circunstancias. Amén. Es difícil mantener, como les digo, este equilibrio entre lo que yo soy, como yo soy, mi esencia, y lo que Dios transforma y cómo controla esa esencia. Amén. Este es un caso que a todos nos ocurre, no es un caso aislado. Yo sé que en cada uno de nosotros tenemos esta lucha entre, Señor, yo sé que tú actúas, yo sé que tú estás en control, pero a veces mi forma de ser, lo que yo soy, mi esencia, sobrepasa ese conocimiento de Dios, y a veces Dios nos tiene que corregir de alguna de otra manera esas pequeñas fallas en nosotros. Amén. Ahora, ¿a qué va todo esto? Es difícil mantener un centro, es difícil mantenerse dentro de una línea y no irse a un extremo y no irse a otro extremo. Amén. ¿Por qué? Otra vez, porque eso me va a llevar a confiar en totalidad en Dios. Me va a llevar a confiar en una totalidad en Cristo, que Cristo dirija mi vida, y sobre todo me va a pegar en mi orgullo. Por ahí decía el hermano Ciel, el orgullo. El orgullo de nosotros es algo que, aunque tú digas, no, pues yo no soy orgulloso, no, yo no soy presumido, ¿verdad? Pero ahí está, amén. Y está, ¿por qué? Porque Dios trabaja sobre estas cuestiones o estas cosas que a veces nosotros nos van minando nuestro caminar con Dios, amén. El ejemplo máximo de esta verdad de Jesús en cuanto a los sentimientos es en el Getsemaní. Sus emociones estaban en un punto de quiebre. Vemos hasta un punto físico trascienden estas emociones. Sin embargo, esto hace a Dios no más débil, sino lo hace más humano y lo hace más cercano a nosotros. Amén. Tercer punto, más allá de la razón, el peligro del orgullo intelectual. Amén. En cuanto a lo sacrificado, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. 1 Corintios 8:1, amén, ahí está este versículo. El peligro de la razón sin Cristo es el orgullo intelectual. Ahora, ya hemos visto la forma emocional, ahora el orgullo intelectual. Dentro de todas las experiencias ahí en la facultad había gente muy preparada, gente que leía libros cada semana, gente que tenía mucho bagaje cultural, gente que tenía mucha experiencia en cuanto a debatir argumentos, gente intelectualmente muy preparada. Y dentro del cristianismo es igual, hay gente que es muy preparada, hay gente que tiene una línea de preparación de excelencia, pero que a veces eso también impacta en el orgullo de nosotros. Amén. Eso también es parte de las formas en que batallamos. La meta final de la teología jamás ha sido acumular información para inflar el ego. El propósito de la teología es conocer de manera íntima y relacionarse con un Dios vivo. Amén. Cristo es el centro que corrige todos nuestros filtros. Independientemente de cómo tú seas, independientemente de tu personalidad, de tus gustos, de tus habilidades, de todo lo que tú eres y lo que te hace un ser único, que te hace Juanita Rodríguez, ¿sí? Azarel Aguirre, Karen Ordaz, independientemente de tu esencia, de lo que eres tú mismo, Dios trabaja nuevamente con nosotros, como decíamos al principio. Amén. Lucas 24:7, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. Después de la crucifixión, 2 discípulos caminaban desanimados rumbo a Emaús, y Jesús se les acercó de incógnito y les dio la clase de teología más magistral de la historia. Amén.
Este pasaje nos enseña un principio válido desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios habla, la Biblia entera apunta a la persona y obra y gloria de Jesucristo. Cristo corrige nuestra religión, Cristo corrige nuestras emociones y Cristo corrige nuestra razón. Amén. Ahora, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que es nuestro actuar, ¿está regido por Cristo o no? Usted piénselo, usted reflexiónelo. Pero estoy completamente seguro que en tu caminar diario, en tu trabajo, con tu familia, a solas, cuando tú estás solo, cuando no hay nadie más, Dios nos habla. Dios habla en nuestras vidas. Amén. Si hiciéramos un test de personalidad, yo creo que habría muchos tipos de personalidades, ¿no? Emocionales, tal vez, saldría ahí cuestiones más intelectuales, cuestiones en las que tal vez seamos diferentes en personalidad o iguales en algunos rasgos. Pero Dios y su Espíritu trascienden todo ese filtro que tenemos como seres humanos. Amén. Dios, a pesar de lo que somos, de mi esencia, que a veces no quiere, que a veces quiere de más, que a veces quiere otras cosas, que a veces se cansa, que a veces se harta, que a veces no está en el modo, o quisiéramos, a pesar de eso Dios trabaja. Amén. Me ha pasado muchas veces que cuando estaba en otra congregación, había hermanos que llegaban muy animados al grupo. Yo estaba en el grupo de jóvenes. Y había un sentir de esos hermanos por hacer dentro del grupo, ¿no? Y cuando el hermano percibía que no tenían los demás, que no teníamos, me incluyo, la misma fe, la misma emoción, porque es emoción, el hermano se sentía decaído y decía, ¿pero por qué? Nos decía, o decían en general, ¿por qué no quieren hacer esto? ¿Por qué no quieren? Y muchas veces vamos a toparnos en la vida cristiana con ese tipo de problemáticas. A lo mejor tú vienes con todo el gozo, vienes con toda la intención y quieres propagar ese fuego que hay en ti a los demás, y vas a toparte con una muralla de hielo. Amén. Vas a toparte con eso, sin respuesta, sin convocatoria, sin nada. Y vas a decir, ¿qué está pasando, Señor? Amén. ¿Qué está pasando? Y a través de la vida que Dios me ha permitido vivir en las iglesias, lo he visto incontables veces. Lo he visto muchas veces, esta problemática, donde un hermano viene con esa disposición a trabajar, donde un hermano quiere hacer o quiere motivar a los demás, y los demás estamos, otra vez, como un témpano de hielo. Usted dígame lo que quiera, lo que tenga que decir. Yo en mi mundo, ¿verdad? Yo en lo que soy, en el cuadrado, ahí estoy y no me muevo. Amén. Y he tenido pláticas con esos hermanos y les digo, hermano, que tu fe no decaiga, que tu ánimo no decaiga si es algo que Dios te puso en tu corazón, si es de Dios. Dios va a ir trabajando en nosotros. Somos seres humanos, yo le decía, hermano. Somos seres humanos con filtros, con esencias. Y a veces no queremos la esencia de Cristo en nuestras vidas. Y esa no querer, no seguir y ser yo mismo. Sí vengo a la iglesia, sí canto, sí yo digo que soy cristiano, pero en el mover yo sigo teniendo el control. Amén. Yo sigo razonando, yo sigo sintiendo, yo sigo creyendo en el evangelio que yo digo que es el evangelio. ¿Por qué? Porque me cuesta trabajo que Dios me quebrante. Nos cuesta trabajo ser quebrantados por Dios. Porque no queremos decir no queremos ser señalados. No por un hermano, sino por la palabra. No queremos ser exhibidos, porque eso va a dañar mi orgullo. Eso me va a dañar mi esencia de lo que soy.
Y voy a tener que estar más alineado con Cristo cada vez que Él me quebrante, cada vez que Él machuque todo lo que soy yo, todo quebrar toda mi esencia. Porque mi esencia debe ser Cristo. Yo debo menguar para que Él crezca. Yo debo tomar mi cruz todos los días, lo que yo soy. Mi cruz no es mi familia, soy yo mismo. Amén. Es que los problemas en el trabajo, es que eres tú mismo. Esa cruz representa que eres tu esencia pecaminosa. Sí, ya eres salvo, pero todavía está nuestra carne ahí, todavía está nuestra forma de ser ahí. Y cuando yo comentaba con esos hermanos, hermano, no te desanimes, sigue adelante. No todos van a responder. Yo le decía al hermano, no todos vamos a responder igual, porque no todos somos quebrantados, o no todos queremos ser quebrantados por Cristo. Amén. Y él decía, pero es que yo vengo bien animado y quiero hacer esto, yo quiero cantar esto, yo quiero hacer... Y los demás, así va a ser, hermano. Así va a ser. Toda la vida cristiana va a ser en la esencia. ¿Qué tanto menguamos nosotros y qué tanto va a crecer Cristo? ¿Qué tanto va a ser? Menguar es muy bonito, se escucha en el canto, y lo repito otra vez, se escucha muy bonito en el canto, pero en la práctica, qué difícil es menguar nosotros. Qué difícil, porque tengo que menguar en toda mi esencia, en todo lo que soy, en la razón, en los sentimientos, en todo voy a menguar yo y va a vivir Cristo en mí. Es muy difícil, sí lo es. Te va a costar, nos va a costar, sí nos va a costar demasiado. Pero ¿por qué Dios permite eso? Porque no hay otra manera en la que podamos entender, sino a través de la lucha espiritual que hay en esta carne y el espíritu que hay en nosotros. No hay otra forma, no va a haber otro método diferente. Amén. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una inclinación o un filtro, espiritualmente hablando o natural. Algunos somos más estructurados y nos inclinamos hacia las formas y la religión. Otros somos más sensibles y nos inclinamos hacia las experiencias y las emociones. Otros somos más analíticos y nos inclinamos hacia los libros, el estudio y la razón. Ninguno de nosotros elementos, todo esto no es malo en su diseño, pero ninguno de ellos fue creado ni tiene la capacidad de ocupar el lugar que solo le corresponde a Jesucristo. Amén. La madurez espiritual no consiste en ser el que más sabe, o el que más siente, o el que más ritos cumple. Comienza el día en que dejamos de exigirle a la Biblia que valide nuestros sesgos y opiniones y le permitimos con humildad que mutile nuestro orgullo y transforme nuestro corazón. Amén. Ese es el cristiano espiritual, el cristiano maduro. Y en los evangelios vemos los procesos, como decíamos también en algún momento, el proceso de Moisés, el proceso de Abraham, el proceso de Sansón. Yo me identifico con Sansón por terco. Yo creo que sería mi personaje así como que me cuesta trabajo admitirlo, pero sí, así soy. Y el fin que tuvo ese personaje pues no es nada bonito, ¿verdad? Y así cada uno de los personajes de la Biblia. La gente que no conoce de Biblia cree que los personajes fueron unos santos con la aureola y con las alas, ¿verdad? Y hablan de, el tal personaje. Pero la gente que hemos creído en Cristo y sabemos y hemos leído la palabra del Señor, sabemos que esas personas están ahí porque eran igual que nosotros. El pueblo de Israel, cada una de las cosas que están escritas en la palabra son seres humanos como nosotros. Fueron seres humanos que tenían luchas, que tenían dificultades, que tenían errores, que cometían errores. Pero Dios trabaja sobre eso. Amén. Así que, hermanos, si tú tienes el fuego del Señor dentro de tu corazón, esa llama, no hablando de una forma metafórica en el sentido de una emoción descontrolada, pero si tú tienes el propósito de Dios en tu corazón y quieres propagar ese propósito en lo demás,
Que el Señor nos ayude a ser receptivos a nosotros, que no tenemos eso. Amén. Que el Señor nos ayude a tener un raciocinio, no de nosotros, pero de Dios. Que el Señor nos ayude a establecer formas y procesos a través de la palabra de Dios. No a través de mí, sino a través de Dios. Amén. Y así, créeme, que Dios va a actuar en tu vida y Dios va a hacer la obra en tu vida, en esos puntos finos que hay que corregir. Mi capacidad intelectual tal vez, mi forma de ser, todo eso va a ir Dios actuando. Amén. Somos seres humanos, somos seres que sentimos, somos seres que razonamos, pero ¿qué tanto menguamos nosotros para que el Espíritu Santo actúe en nosotros? Esa es la pregunta con la que quiero cerrar el día de hoy el mensaje, y que tú reflexiones a través de la semana. Señor, esta es mi personalidad, que le digas a Dios. Tú sabes lo que soy, a Dios no le podemos esconder nada, amén. No podemos ocultar lo que somos ante Dios. Esta es mi personalidad, Dios. Llevo aquí en la iglesia tantos años, llevo tantos años en el camino del Señor. Tú conoces mis fallas, dile cuáles son. Él las conoce, sin lugar a dudas. Pero dile, estas son mis fallas, Señor. Y me cuesta trabajo admitirlo. Y estas fallas han impedido que yo me acerque a ti más y más, cada día más. Y esta es mi personalidad. Yo conozco a mi esposa, yo sé cómo es cuando se enoja, yo sé cómo es cuando está contenta, cuando algo le preocupa, cuando está ansiosa por algo. Y creo que ella también me conoce a mí. Pero Dios la conoce mucho más que yo. Así, Dios te conoce a la perfección. Y que Dios actúe en nuestras formas de ser, en nuestra esencia, para que Él crezca y nosotros menguemos. No va a ser fácil, no va a ser algo a veces agradable, pero Dios tiene que actuar. Y así como los personajes bíblicos, que vemos el padre de la fe, vemos al líder Moisés, así un día Dios va a hacer la obra en nosotros. Un día Dios va a ir transformando, va a ir quitando, va a ir puliendo, va a ir quebrantando, va a ir moldeando tu esencia. Porque Dios no quiere tu esencia como tal, sino Él quiere vivir en su totalidad en ti. Porque es lo mejor que podemos hacer. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos en esta hora porque tú nos has mostrado a través de tu palabra que tenemos que dejarnos guiar por tu Espíritu, Señor, en todo lo que hacemos, no solamente en lo que creemos que es bien para nosotros, sino en la totalidad de nosotros. Si tú nos compraste con tu sangre preciosa y nosotros tenemos o conocemos este sacrificio que has hecho por nosotros, lo menos que podemos hacer es